Bien, buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos sean al espacio Altado Tributo Gabo, hoy 22 de septiembre del 2014. Acaba de pasar una lluvia aquí en Guadalajara, esperemos que no cause problemas con internet, pero bueno, ya están aquí presentes. Agradezco la atención de la comunidad virtual Nafine, de Santa Aguirre, Santa Ednay Aguirre, que siempre está tan atenta a lo que es atender nosotros los modelos expositores. Anastasio, Ángeles del DF, Araceli de no sé dónde sea, de qué ciudad, Ara de Nuevo León. Arnulfo Ledro Tejada, Celia de México, Chema Arias de Guadalajara, mi gran amigo, no puede faltar, carajo. Gracias, muchas gracias, mi chama, por estar aquí presente. Cristela de Veracruz, Fernando de Oaxaca, Guillermo del DF, Gustavo de Tepatitlán, Héctor de Orizaba, Hilda de Veracruz, Humberto de Querétaro, Jorge Arturo del DF, Jorge Magaña, Jorge Durango, José Ceballos de Sonora, presidente de Anafinet, José Salgado de Acapulco Guerrero, Juan Serrano de Toluca, milagro que llegó temprano. Lex del DF, Luis García, mi estimado y gran amigo, Culiacán. Marcos de Yucatán, Mike Cruz de Ciudad Isla Veracruz, Mireya de Oaxaca, Miriam de Hidalgo, Nere de Guerrero, Norma de Sonora, Pepe de Igualapan, Veracruz, Rosalía de Veracruz. Es importante pongan su ciudad de origen, no les vamos a mandar ni molestar con mensajería ni con publicidad que ustedes no soliciten. Por eso está la ley que les previene los datos, ¿no? Sin embargo, para efectos estadísticos es importante saber qué ciudad se ve más beneficiada por todo lo que es el esfuerzo de todos los que formamos el grupo de moderadores de la aula virtual Nafinet y saber qué ciudad es la que mejor está aprovechando estos canales de capacitación a través del aula virtual de Nafinet. Bueno, vamos a iniciar. Recuerden en la semana pasada un breve preámbulo de lo que ya vimos. Estuvimos analizando la carta al niño 2 que decía yo, en la cual pues ya nadie se la cree. La verdad es que el gobierno busca cualquier pretexto para incrementar lo que es el gasto público, pero en la cuenta corriente, es decir, todas aquellas prestaciones que van directo a la bolsa de los políticos, de los funcionarios públicos, malamente, porque se argumenta ahí que le van a dotar de mayor infraestructura, por ejemplo, al ISSSTE, al Seguro Social, y en la práctica, en la realidad, vemos otras cosas, ¿no? Es increíble, yo no sé en qué cabeza cabe, en qué corazón el asignarse sueldos tan altos para los pobres resultados que sexenio con sexenio nos dan, ¿no? Y sin embargo, pues ahí está una reforma fiscal 2014 trunca, mocha, el régimen este que prometía ser la panacea del siglo 2000, aquel producto que se vende con tanto esmero por parte de la autoridad, que fue el régimen de incorporación fiscal, pues ya vemos en la práctica que no ha sido más que problemas, más que fracasos rotundos, ¿no? Y luego, por más que lo estén parchando para 2015 para hacerlo más atractivo, humorístico, político, en el cual ponen la mano que se ve con el nombre del Servicio de Administración Tributaria, ponen una caja, un palito, un hilo y unos cuantos dulces, ¿no? Y bueno, la idea gráfica es clara, es perfecta. Eh, Buscan cautivar a mayores contribuyentes. A ver, un detalle nada más. ¿Sí me están escuchando? Porque creo que aquí me está marcando un error. Si me escuchan, me pueden decir un ok ahí en su, en el cuadro, sí, bueno, perfecto, gracias. Tenía yo la duda porque no se movía lo que era la barra del audio. Vea, gracias. Continúo entonces con la idea. Pues ese régimen lo que busca hacer es, pues, atraer prácticamente al contribuyente, al que se deje. La verdad es que ya hemos visto mucha problemática en su manejo, en su control, y ahora se anuncia una escalada ahí de perdón en cuestión del IVA en forma progresiva también cuando inicies tu incorporación al régimen este que estamos comentando, igual va a ir descendiendo ahí la parte que te va a perdonar la autoridad o te va a permitir que reduzcas o no pagues, en pocas palabras, 100% el primer año, 90% el segundo, y así conforme el impuesto a la renta, la tabla del 112, del actual 112 de la ley de impuesto a la renta, así igual va a suceder con el IVA. Y bueno, las trampitas que trae oculto eso es de que si tú te dedicas, si optas por ese beneficio, pues no tendrás acreditamiento alguno del IVA de tus gastos y de tus compras, ¿no? Y para todos aquellos contribuyentes que se dedican a las actividades tasa cero, entiéndase dulceros, entiéndanse aquellos que venden alimentos y que por lo tanto gozan de la tasa favorita del artículo 2A, que es el 0%, y sin embargo le da todos los efectos legales y fiscales conforme dice el último párrafo, si no me equivoco, el artículo 1 de la ley del IVA, es decir,
te permite el acreditamiento y por ende al enfrentar un 0% en el traslado contra un 16% en acreditamiento, te genera un favor. Pero ¿qué creen? Al aplicar estas disposiciones nuevas en la reducción del IVA, del perdón que te van a dar, pues entonces no podrás hacer uso de ese IVA que pagas de compras y gastos y por lo tanto pierdes el acreditamiento y también posiblemente un saldo a favor. Entonces, sí, Fer de Oaxaca, esa es la trampa oculta en la cual está. Pero en fin, también vimos el techo que tiene la autoridad de endeudamiento cuando no le alcanzan los ingresos petroleros, pues opta por obtener créditos o celebrar créditos con entidades financieras de fuera del país, también deuda pública, deuda privada, y bueno, pues ahí estamos inmersos, ¿no? Esas maravillosas 7 reformas que se parecen a las 7 maravillas del mundo, pues se nos han vendido como si fuera lo máximo. Esperemos ver el resultado pronto. Esperemos que ese dinero que tanto se dice que la venta del petróleo es de todos los mexicanos, pues que caiga ya de una vez a nuestros bolsillos. Pero en fin, vamos a analizar en esta sesión la ley de ingresos de la federación. Permítanme compartirles el escritorio. Me indica, por favor, a través de su escritura en el cuadro de texto del chat, si es que no se visualiza. En estos momentos yo tengo visualmente lo que es el artículo 1, lo que tradicionalmente conocemos, de dónde va a rascarle la autoridad, si se ve perfecto, de dónde le va a rascar a todos los contribuyentes, y se me viene a la mente esa figura en la cual, a ver si, déjenme regresar a ver si me están viendo, ¿no? En el aula. En la cual, si fuéramos los contribuyentes, nos agarran de los pantalones, hacen así. Entonces nos van a sacar todo aquello que marca el artículo 2 del Código Fiscal, contribuciones, es decir, impuestos, aportaciones de seguridad social, productos de aprovechamientos y derechos, pues aquí están, ¿qué creen? En esta propuesta de la Ley de Ingresos del 2015, la cual seguramente va a tener modificaciones. Algo por ahí le van a tener que estar moviendo los diputados, los senadores para justificar su trabajo legislativo, pero llama la atención el ingreso que se prevé se obtenga vía impuestos nada más. Fíjense bien, una de las contribuciones del artículo 2, una de las modalidades de contribución, los impuestos de la fracción primera, son 2 billones, con B de burro, billones de pesos. ¿Cómo está conformado? Observen, 1.053.000.000.000 por impuesto sobre la renta, nada más. Y casi pegándole esa misma cantidad, aquí dice el punto número 3, si ustedes lo ven, lo voy a sombrear, impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones. ¿Cómo se conforman estos 867.000.000.000 de pesos? Pues miren, nada más de IVA, la friolera de 703.848 millones de pesos. Imagínense nada más si el gobierno se atreviera a dar el paso, así como arrojadamente lo hizo. Y bueno, hasta felicitaciones tuvo del expresidente Chente Fox en la mañana y con Carlos Loret de Mola. Sí, increíble que se presten para estar haciendo ese tipo de teatro político, ¿no? Pero en fin, decían, qué buenas reformas ha implementado Peña, no lo hice yo. No lo hizo Salinas, no lo hizo Cedillo, no lo hice yo, no lo hizo Felipillo, sí lo hizo el buen Enrique. Híjole, ya no sabía yo si cambiar la televisión, apagarla, romperla, escribirles una carta muy dolorosa, amargamente quejosa, en fin, esas reformas estructurales. Siempre lo he sostenido que si en verdad se quisiera hacer una recaudación, pégale a la parte de los impuestos al consumo. Y traigo a colación nuevamente el tema de los países del viejo mundo de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, cómo salieron adelante y vean las potencias que son actualmente porque decidieron implementar impuestos al consumo. Y aquí seguimos con el paternalismo. Aquí tratamos de ir directamente a la renta, a lo que es el ingreso, no al consumo. Creo que la fórmula mágica no habría que ser muy erudito, a menos que sí, por ahí aquí, algún economista que no falta por ahí también hace los comentarios, nos dijera que estamos mal, pero si redujeran la parte del impuesto al patrimonio, impuesto a la renta,
ese que afecta a la riqueza, en lugar de incrementarla como lo hicieron del 30% al 35% en el caso de personas físicas y un 10% más si es que esa persona física percibe dividendos de personas morales, si decidieran reducirla a una tasa, por ejemplo, del 20-25%, tendríamos un excedente de riqueza. ¿Para qué creen? Pues hacer consumo. Entonces, no sé si por ahí en la cuestión de lo que es la economía, la oferta de demanda, política monetaria, pues eso afectaría. ¿Por qué? Porque habría más circulación de billetes. Sin embargo, creo que es una medida que pudiera ampliar en automático la base de los contribuyentes y no andarían inventando esos Frankenstein como es el régimen de incorporación fiscal, ¿no? Dicho sea de paso, para todos aquellos que creían que amparándose, los pequeños contribuyentes que amparándose contra las reformas fiscales, pues ya vieron, ¿no? Recientemente, hace, no sé, 15 días, si no mal recuerdo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló todas las cuestiones de reformas fiscales y todos los medios de defensa que se interpusieron vía el amparo fueron desechados, sobreseídos. Entonces, le dieron el uso de la razón a la autoridad del gobierno, siempre lo he dicho, es un justificante, hay que recaudar para poder gastar. Entonces, primacía el gasto público, lamentablemente ahí se ve reflejado. Pero vean cómo se va incrementando. Y si hiciéramos una comparación entre lo que es la ley de ingresos de la Federación 2015 con la 2014, veríamos incremento, ¿eh? Y tiene una razón lógica. Se está terminando el petróleo. Déjenme aventajarle para allá, irme directamente a lo que es esa parte, porque está previsto eso. Y me sorprendí cuando empecé a leer todo esto. Los que quieran echarse ya un clavado más a detalle en lo que es esta ley de ingresos, rubro por rubro, sería bueno que hicieran el ejercicio, se enterarían pues, en qué nos va a estar soltando, perdón, recaudando la autoridad para podernos llevar a un estado de gastar y gasto público, ¿no? Bueno, fíjense bien cómo está subrayado ahí. Me preocupa el tema del petróleo porque se están secando los pozos petroleros. Ya el famoso hoyo de Dona, en el cual en el Golfo de México, Estados Unidos y México comparten ahí la zona limítrofe, pues yo creo que los americanos hicieron su trabajo hace mucho tiempo, le aventaron ductos y es el efecto del popote, ¿no? Se están chupando nuestra parte del petróleo, ¿no? El famoso hoyo de Dona. En fin, pero me preocupa esta parte porque ya ven que durante 2014 hubo muchos gasolinazos mes a mes. De hecho, sea de paso que el señor Videgaray decía que no sabía que estuviéramos tan molestos por eso, ¿no? Pero en fin. Fíjense bien, esto que está aquí en amarillo me va a permitir leerlo por razones de interés público y cuando se considere necesario evitar aumentos desproporcionados en el precio al usuario final, el Ejecutivo Federal fijará los precios máximos al usuario final y de venta de primera mano del gas licuado de petróleo, sin que se requiera trámite o requisito alguno. ¿Qué creen? Tengo mi temor en que ya no se vaya a ir deslizando el precio de lo que es el litro de gasolina, como venía haciéndose en 2014, como se viene haciendo todavía en 2014, sino que vayan directamente, que se pase de casi 14 pesos a 20. Por ahí leí una nota y creo que lo comenté la vez pasada, es lo que le están fijando como meta al gobierno mexicano para efectos de que los inversionistas extranjeros se animen a venir a invertir en la cuestión del petróleo, ¿no? Entonces, 20 pesos, pero de golpe y sopetón que no lo dejen caer. Entonces, imagínense nada más, no sé si ustedes han leído eso, ¿qué les parecería? Quiero leer sus comentarios aquí en el aula virtual. No sé si vamos bien, si trae una secuencia en las ideas, me indican por favor. Espero no estar hablando solo, pero bueno, ok. Con eso vas a crear más infraestructura en la misma Pemex. Entonces, vienen tiempos muy interesantes, ¿eh? Y tengo que decirles, déjenme avanzar en cuestión de esto, ¿no? Artículo 2 de Ley de Ingreso de la Federación. Normalmente estamos acostumbrados a iniciar por el 16, que son los estímulos fiscales. Ahora, dése una pequeña vueltecita por los primeros artículos porque van a encontrar cosas interesantes. Miren, por ejemplo, el monto de endeudamiento neto interno está previsto en 595
5,000 millones de pesos. Es decir, no me alcanzó con los 2 billones. Bueno, eso es nada más de impuestos, ¿eh? Eso nada más de impuestos porque faltan los seguros petroleros, los derechos, productos de aprovechamientos, creo que son 4 billones de pesos. Si no me alcanza con esos 4 billones, tengo hasta 600,000 millones de pesos más para endeudarme. Y bueno, ojalá se endeudaran de su bolsa, ¿no? Directamente, pues estas personas, esos gobernantes, para que vean lo que se siente, ¿no? Se prevé que parte de eso, pues, tenga que ir a lo de protección del ahorro bancario, los famosos FOAPROAS, ahí estar sustituyendo deuda vieja por nueva, reciente. Fue un monstruo el que se creó, pero en fin. Entonces, el techo de endeudamiento, 600,000 millones de pesos casi. Si no me alcanza con todo lo que dice el artículo 2, las contribuciones, pues ahí esa parte. Otra cosa interesante aquí, que está previsto para la ley de ingresos de federación en el 2015, fíjense, yo no sabía cuánto era lo que pagaba aproximadamente Pemex por impuesto a los hidrocarburos. Y se van a sorprender, ahí está subrayado, vean. Por ejemplo, en enero del año 2015, tiene que hacer el pago de 34,563 millones de pesos. Entonces es increíble, ¿no? Y luego en febrero 32,000 o 38,000 y eso reportarlo directamente a la federación. La pregunta interesante aquí en el tema es, ¿qué pasa cuando no exista petróleo aquí en México? Y lo tengamos que importar. Y lo tengamos que traer de países árabes, del país latinoamericano Venezuela, el mismo Brasil, que nos tengan que vender el petróleo. Pues ahí sí me va a dar miedo el tema de las contribuciones en México, porque ¿qué creen? Esa parte que subsidia ahorita del total de ingresos, lo vamos a tener que absorber todos los mexicanos vía contribuciones. Y ahí sí va a ser terrible, ¿eh? No visualizo 33,000 millones de pesos. A ver, nada más vamos regresándonos a lo que es el artículo 1 para saber a qué equivaldría eso. Ese pago nada más del puro mes de enero del 2015 que tendría que hacer Pemex del impuesto al petróleo, vean, sí, o supiera lo que es el impuesto al comercio exterior, a la importación, 27,000, y si le sumáramos el impuesto sobre automóviles nuevos, casi por ahí están en el mismo. Fíjate nada más, todo lo que está previsto como ingreso para el gobierno federal vía contribuciones en el tema de impuesto sobre automóviles nuevos y de impuesto al comercio exterior equivale al primer pago que tiene que hacer Pemex en el mes de enero del 2015. Entonces nos sorprendería, digo, yo que hice el ejercicio que tuve que leer esto para poderlos explicar aquí, me sorprende y me asusta el día que el petróleo se termine, porque entonces sí vamos a tener una carga impositiva en la cual prácticamente nos van a oprimir el cogote, dicen aquí, el pescuezo. No sé ustedes qué les parece, hasta ahorita cómo vamos. Bueno, tengo que comentarles, tengo que salir de urgencia rápido. Yo creo que unos 5 o 7 minutos más, porque tengo que salir a dar clases. Me van a disculpar. Quisiera quedar más tiempo con ustedes, pero luego no alcanzo. Estoy retirado de aquí donde estoy ubicado físicamente. Tengo que moverme pues al otro lado de la ciudad para ir a dar las clases, ¿no? Que acostumbro. Entonces, bueno, siguiendo con la lectura, estamos en el artículo 7. Híjole, llama la atención eso. No sé ustedes, ¿eh? Algo que siempre ha venido, y bueno, ya lo conocemos, es el contribuyente cuando se le atora el plan de pagos ante la autoridad y tiene créditos fiscales y quiere pagar en abonos facilitos tipo Electra, tipo Coppel, tipo de esas tiendas departamentales, pues entonces hay que considerar tasas de recargos a los distintos plazos y a distintas tasas. Es decir, fíjense bien, si yo me atorara en el pago de un crédito fiscal del mes de septiembre, créditos fiscales, ojo, que no incluyen retenciones, porque ahí sí la autoridad es dura, y mucho más si se tratan de retenciones de IVA. Ahí sí no les va a permitir que hagan convenio de pagos en parciales, y es más, ni se lo recomiendo porque es delito de defraudación fiscal. Entonces en automático se actualiza la hipótesis
y mejor ni le busquen ni le jueguen al valiente en esa parte, ¿no? Pero por ejemplo, IVA propio, impuesto a la renta propio, una contribución que tengan a su cargo, un crédito fiscal, una multa, pues la quiero pagar en ambos facilitos, 1% mensual si el plazo es hasta 12 meses. De la fracción segunda, punto número 2, si el pago en parcialidades va de 12 meses hasta 24, es decir, de más de un año y hasta 2 años máximo, la tasa de recargos del 1.25% mensual. Y curioso, la tasa de recargos del 1.25 no existe en la ley, es la del 1.3. 1.13, perdón. Otra vez recapacito, 1.3. ¿Y por qué? Porque como tenemos en el décimo, en el centésimo, hay que 5, entonces se aumenta al siguiente número, ¿no? Entonces por eso es el 1.3%. Ahora, si fuera más allá de 2 meses el pago de un crédito fiscal en parcialidades, pues entonces van a considerar el 1.5% mensual. Y ahí sí que cada quien mate las pulas a su antojo, de acuerdo a sus plan de pagos, pero, ojo, hay que mencionarles que si se cae en mora al primer pago, entonces tienen la obligación, se deshace el trato y tienen la obligación de cubrir todo el crédito fiscal, para que tengan mucho cuidado ahí en esa cuestión de los flujos del efectivo y que puedan estar realizando bien esto si es que es una necesidad de estar pagando en parcialidades. Artículo 8, Ley de Ingresos de la Federación. ¿Ok? Y bueno, yo creo que nada más doy la entrada de lo que es el artículo 16, porque es el importante y es donde vienen los estímulos que ya todo el mundo conocemos, ¿no? Y de hecho, la exposición de motivos de la Ley de Ingresos de la Federación, que se centra en todas aquellas contribuyentes que usan los carreteros del país y en otras cuestiones. Pero bueno, vamos al artículo 16. Permítame tantito. Mire, me llamó la atención antes de llegar al 16, el artículo 13 dice: los ingresos que se recauden por concepto de bienes que pasen a ser propiedad del fisco federal se entrarán a la tesorería de la Federación hasta el momento en que se cobre la contraprestación pactada por la enajenación de dichos bienes. A ver, ¿cuáles? Los que le quitas al contribuyente porque tiene un adeudo y te paga, o los que le quitas a la delincuencia organizada a través de la confiscación, del decomiso, y los enajenas y enteras esa parte a la tesorería de la Federación. Hay que especificar, ¿no? Yo creo que debe ser ahí. Quiero pensar que son honestos nuestros políticos, decomisan por ahí un rancho en una parte del territorio nacional, muy bonito, muchas hectáreas, por el cultivo de marihuana, y híjole, pues tienen que venderlo, pues realmente no se lo pueden quedar. Y el dinero que obtengan de esa venta, pues tendría que pasar a la tesorería de la Federación. Entonces ahí vamos a darle el beneficio de la duda, esperemos que así lo hagan, ¿eh? No sé ustedes qué opinen, si les parece eso. Yo creo que debe ser en el momento, ¿no? Pero pues quién sale también, es difícil desplazar algo así, ¿no? En fin, el artículo 15 se menciona que si tú tienes algún adeudo en materia de la aduanera, es decir, alguna infracción por incumplimiento de las disposiciones aduaneras, y si este no excede a 3.500 unidades de inversión, pues también te lo puedan en un momento dado, te lo puedan condonar. No lo dice así, ¿eh? Fíjense bien, no lo dice así. Fíjense bien, cuando con anterior al 1 de enero del 2015, una acción al impuesto la multa. Y la autoridad después en la revisión diga: ah, caray, es que él sí cayó en la infracción. No sé si ustedes coincidan conmigo o difieren en esta parte de ese artículo que estoy comentando, porque sería bueno que si tienen ustedes alguna cuestión en materia aduanera, pues que lo revisen y puedan ser beneficiados con ese 3.500 unidades de inversión. Ahorita está casi en 6 pesos la unidad de inversión, se enredan alrededor de 30, 18, 21 mil pesos, como 21 mil pesos, si no me equivoco, la infracción a las disposiciones aduaneras. Entonces, pudieran salvar, ahí hasta pudieran cobrar hasta el 10% por tramitar eso, no se crean, ¿eh? Tampoco sería propio. Por ese último comentario, ¿no? Sería pues ayudar al contribuyente a
pues a que pueda acceder a este tipo de beneficios y invitarlo a que se realice a la mayor brevedad posible. Bueno, lo voy a dejar aquí. Seguiremos analizando lo que es la ley de ingresos de la Federación en la siguiente emisión del Estado Tributario de Gabo. Yo les agradezco mucho que hayan estado conmigo en esta sesión del día 22 de septiembre. Pásenla muy bien. Buenas tardes para todos. Hasta pronto.